y la palabra es pedid y se os dará. Diga conmigo, pedid y se os dará. Ese ha sido el pensamiento que Dios ha colocado en mi corazón y lo queremos trabajar. Esta sería la parte 2, así que si usted no ha oído la parte 1, le invitamos a que la oiga en nuestras redes sociales. Está subido los videos de nuestras reuniones y allí usted encuentra la primera parte y así sucesivamente vamos para poder ir añadiendo a esta palabra más profundidad y más revelación para edificación. En esta hora quiero que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 7 al 10. Aquí hay otra expresión de nuestro Señor Jesús con respecto a esta temática del pedir. Dice la palabra en Juan 15, 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Diga conmigo, será hecho. Dígalo fuerte, será hecho. Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén y amén. Tres cosas con respecto a esta reflexión del pedir. Y cuando usted lee ese texto poderoso, el verso 7, es una tremenda dimensión para que usted y yo nos apropiemos de esta palabra, que es una palabra entregada por Jesús. Estas son palabras del Señor Jesús. Estas son recomendaciones de Cristo. Estas son aclaraciones del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y la expresión nos da a nosotros indicación de lo que el Señor recomienda para poder alcanzar lo que el Señor tiene para dar a nosotros. Y cuando hablamos de Dios y pensamos en Dios, pues Dios primero es nuestro Padre. ¿Cuántos creen en Dios como Padre? Dios es nuestro Padre. Y lo segundo que debemos tener en cuenta es que Dios lo puede todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios lo puede todo. Y lo tercero que debemos entender es que Dios lo tiene todo. Así que tenemos un Padre que lo tiene todo y un Padre que lo puede todo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y pareciera esta expresión muy sencilla y muy básica de la fe, pero es mucho más de lo que nosotros podemos pensar y de lo que podemos decir, porque aquí hay envuelta una tremenda dimensión de la cual nosotros no hemos aprovechado lo que hay en Dios. Entonces Cristo, que conoce nuestras necesidades y conoce nuestras debilidades y conoce todo lo que hay del Padre y lo que hay en el cielo, quiere que usted y yo podamos aprovechar todo lo que en Dios nos pertenece. Entonces la primera recomendación de esta expresión es que nos muestra lo siguiente: que para poder recibir va a requerir estar. Para poder recibir se va a requerir que usted y yo estemos. ¿Estemos dónde? Estemos en Cristo. Que estemos en Él. Permanecer en Cristo.
Dice la palabra: si permanecéis en mí. Y entonces la primera recomendación o requerimiento del cielo para que todo lo que hay de Dios se libere es estar. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Aplauda, sí. Estar en Cristo. La palabra permanecer significa estar en un lugar y mantenerse ahí. Y entonces todos los creyentes estamos en Cristo. Los que nacimos de nuevo, fuimos puestos en Cristo. Pero la expresión es permanezca en Él, porque está hablando de la vid, está hablando de la higuera, está hablando de los pámpanos, está hablando de lo que Él es y de lo que somos nosotros, y está hablando de la conexión que hay entre Dios y el creyente, entre el Hijo y el Padre. Está hablando en la conexión y lo que nos une a Él. Permanecer en Dios nos diera entonces la indicación de lo que Cristo está queriendo transmitir, que cabe la posibilidad de que alguien que ha oído el mensaje, ha creído en Dios, pueda no estar permanente en Él, permanecer en Cristo. Y es que fácilmente uno se puede ir, y se puede ir uno sin necesidad de moverse físicamente. Se puede ir uno poco a poco desde su adentro, desde sus pensamientos, desde sus intenciones, desde su ser interior. Se puede ir uno oyendo poco a poco. Hoy está y mañana ya no. Y de repente puede ir perdiendo terreno de fe, de convicción, de credibilidad, de confianza, de seguridad en Dios. Porque ciertamente la vida existencial tiene muchas complicaciones, y el entorno en el cual estamos nosotros desenvolviéndonos tiene poder para influenciar y de alguna manera llevarnos y sacarnos de ese lugar que es Cristo, pero ese ambiente que requiere estar en Cristo. Permanecer en Él es un requerimiento para poder recibir. Así que la recomendación de hoy es: manténgase en Cristo, manténgase en el Señor, manténgase firme en la iglesia, en el cuerpo. Hoy hay gente que cree en Dios, pero no quiere estar en la iglesia. Hay gente que quiere buscar de Dios, pero no quieren congregar. Entonces no se puede llevar la contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente todos pueden creer en Dios. Aún dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces el tema no está simplemente en que se pueda creer en la existencia de un Dios, sino en permanecer en Él. Manténgase firme, permanezca en Cristo, no se deje mover, y mucho más en medio de esta temporada que cada día más los eventos globales, las experiencias de esta generación muestran más las evidencias de un ambiente profético para esa venida de Cristo. No se aleje del Señor, no se vaya de Cristo, no se salga de Él, permanezca en Él, así como el pámpano en la vid. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permanecer en Cristo. Lo segundo es que para poder permanecer en Cristo se requiere que la palabra de Dios eche raíz en nosotros, que la palabra de Dios se enraice en nosotros, que la palabra de Dios se entrone en nuestra vida, que la palabra de Dios profundice
fortifice nuestro ser. Porque la palabra dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. La palabra requiere que usted se abra a ella. La palabra requiere que usted acepte a ella. La palabra requiere que usted le dé un espacio en su mente, en su corazón. Que la palabra se vuelva carne en usted. El pensamiento de Dios se entrone en usted. Porque si la palabra de Dios está en su vida y en mi vida, ella tiene la capacidad de cambiar y ordenar nuestros pensamientos y nuestra mente a la voluntad de Dios. Por eso es importante que en medio de la fe y de la credibilidad en Dios, usted se nutra con la palabra de Dios, con la Biblia, con el mandato de Dios, con la expresión del Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede usted vivir una vida cristiana solo desde un ambiente sensorial, de lo que siente, de lo que experimenta emocionalmente. Usted necesita convicción, usted necesita discipulado, usted necesita raíces profundas en la palabra de Dios. Porque los sentimientos van variando, las experiencias emocionales son cambiantes y el poder de Dios, Él se manifiesta en diferentes maneras, pero ¿qué lo sostiene a usted? La convicción de la palabra. Aplauda al Señor. Convencimiento en Dios, convencimiento en la palabra. Requiere entonces oír la predicación, requiere entonces exponer su vida al discipulado, requiere entonces que usted tome tiempo para leer la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, entender la palabra, volverse un experto en la palabra de Dios revelada. La palabra debe permanecer en nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Está colocando el piso, está colocando la plataforma, está colocando el procedimiento, está colocando la clave, está colocando el código para lo que luego va a expresar. Permanecer en Cristo. Su palabra permanece en mí. ¿Cuántos estamos en Cristo? Vamos, dígalo, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos somos depositarios de la palabra de Dios? Recipientes de la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios está en mí. La palabra de Dios está en mi mente. Ahora, si esta es una realidad y esta es una verdad, entonces lo que Dios está diciendo es que el que está en Cristo y la palabra de Cristo está en nosotros, nosotros estamos alineados. Hemos sido alineados a la voluntad del cielo, a la voluntad del Padre, al propósito del Padre, porque es Cristo y la palabra en el Espíritu Santo el que ordena la mente, el que alinea las intenciones, los anhelos y los deseos del corazón del hombre. Así es que estaríamos nosotros en la voluntad del Padre. Si mi palabra si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces, diga conmigo, entonces, dígalo fuerte, entonces, pedid. Dígalo fuerte, pedid. Pedid. ¿Pedid qué? Todo lo que queráis. Todo lo que queréis y os será hecho. Entonces aquí deténgase un momento. Porque si esta palabra es verdad y yo tengo este derecho revelado por Cristo en el Padre, entonces lo que tengo es todo. Y entonces la pregunta es: ¿por qué vivo mi vida tan limitada, tan estrecha, tan difícil? Algo no está cuadrando bien, algo no está en armonía. La Biblia tiene un texto, creo que es en Gálatas, que dice que mientras el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo.
Porque aunque es dueño de todo, no lo sabe porque su mente todavía está en un proceso de desarrollo y no tiene comprensión total. Así es que la vida de la fe y los derechos del reino de los hijos de Dios y lo que Dios tiene que ver con madurez espiritual y aceptación en nuestra cosmovisión. Su fe tiene que estar nutrida del convencimiento de la palabra, pero en la palabra hay esta virtud, hay esta merced, hay esta puerta, hay esta gran oportunidad. Dice el Señor que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces se abre la puerta para pedir todo lo que queréis. Y entonces será hecho. Y entonces lo tercero es que Dios se glorifica en esto, porque luego el texto dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiere decir, hermano, entonces que Dios es glorificado cuando cumplimos nuestros anhelos en Él. Porque pedir todo lo que queréis significa todo lo que anhelas. Y entonces el Dios del cielo no nos va a eliminar con respecto a lo que Él nos concedió: capacidad racional, capacidad intelectual, la capacidad de entender, de percibir y de anhelar. Entonces aquí se abre la puerta a sus anhelos, sus sueños, sus deseos. Pero sus anhelos y sus sueños no son independientes de Dios, porque si usted y yo estamos en Cristo y la palabra de Cristo está en nosotros, su sueño y su anhelo está conectado a la voluntad de Dios. Por lo tanto, estamos habilitados para pedir a Él todo lo que queramos y entonces será hecho. Y cuando yo pienso en esto, entonces me da a mí una tremenda alegría, porque cuando pienso en Papá Dios, entonces entiendo que Él lo tiene todo y entiendo que Él lo puede todo. Y si yo le pido a Él, Él me está diciendo que yo puedo recibir todo lo que quiera. Vamos a aplaudir al Señor. Pero de alguna manera nosotros tenemos problemas con esto, porque nosotros queremos llevar un evangelio sacrificial y pensamos que Dios nos dejó en la tierra para vivir unas vidas horribles o trágicas o de sacrificio. Y entonces cuando hay sacrificio y estamos como por allá en medio del dolor, como que sentimos que como que estamos pagando la gracia y somos como más dignos de la bondad de Dios. Pero yo quiero decirle que Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él liberó a la humanidad de la esclavitud del pecado. Él liberó la humanidad de las garras de las tinieblas. Y la tierra es de Dios, al igual que el cielo, y todo lo que hay en la tierra es de Dios. Y si todo lo que hay en la tierra es de Dios y lo que hay en los cielos es de Dios, y yo soy hijo de Él, entonces el Padre quiere transferir sus bienes. Y entonces en esta hora yo le voy a pedir que no deseche sus sueños, que no deseche sus anhelos, porque no va a venir a usted más de lo que usted quiera recibir, porque los anhelos y los sueños son aquello que Dios colocó para que luego nosotros accionemos para ir, alcanzar, buscar y recibir. No podemos tener una vida independiente en anhelos y sueños, corriendo por allá sin Dios y solo pensando en Dios aquí en la iglesia o en el templo en medio de una reunión. No, con Dios perseguimos nuestra empresa, con Dios perseguimos el desarrollo, crecimiento de la vida de nuestra familia, con Dios perseguimos cada etapa de la vida.
nuestra niñez, adolescencia, juventud, edad adulta, madura. Con Dios corremos la última carrera en nuestra vejez, pero su sueño y su anhelo está conectado a Él, y el cielo quiere que usted lo haga conocer allí en el reino eterno. Pedid y se os dará. Colóquese de pie. En medio de estas pandemias o de situaciones estrechas, complicadas que se vienen al mundo, entonces como que los sueños y los anhelos se tratan de opacar. Ciertamente esperamos a Cristo. ¿Cuántos esperan a Cristo? Todos los días, y un anhelo debe ser eso, que Cristo venga. Pero si Cristo se demora todavía alguna década más o algún siglo más, ¿qué pasará con usted y conmigo? Pues tendremos que ir hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene una vida en la cual usted tiene una responsabilidad. Y si usted logró ya ser un hombre con su esposa y hoy tiene hijos, tiene una familia a la cual usted responde. Y entonces está hacia adelante el futuro. Ese futuro que estamos persiguiendo, el mañana, el mes que se abre, el fin de año, el próximo año, la década. ¿Y a dónde vamos a estar? En la prédica anterior oíamos que donde estén nuestros ojos estarán nuestros pies. Entonces se abre la ventana para poder anhelar sueños, anhelos, deseos. Y yo quiero decirle a alguien que de repente ha sido afligido por esta circunstancia y ha perdido los sueños y hoy está como en coma. Hay gente que entra en coma espiritual, en coma hacia los planes de la vida. Está estacionado, no hay respuesta. Se levanta, come, duerme y como que no hay más. Se levanta porque hay que levantarse, come porque hay que comer, y la vida se le volvió como monótona. Pero ¿sabe qué le da sentido a la vida? Los sueños, los anhelos, lo que uno desea, lo que uno quiere alcanzar. Un mejor mañana, un mejor presente, una mejor posición, un mejor recurso, una mejor profesión. Y entonces se alienta la persona, y aquel aliento dentro de él lo hace mover sus pies. Pues Dios está diciendo que Él quiere cumplir nuestros sueños. Y nuestros sueños están ligados en Dios, porque yo creo que no hay un creyente que esté anhelando irse a vivir una vida de promiscuidad, una vida de prostitución. No, el creyente piensa de acuerdo a la voluntad de Dios en mejorar su vida, mejorar su estado de vida, mejorar sus posibilidades para poder alcanzar y ayudar más a la obra del Señor. Aplauda al Señor. Pero hay gente que no le gusta que hablemos así. Y hay creyentes desafortunadamente que no les gusta que se hable así, porque entonces luego nos tachan de pensamientos de prosperidad y otras cosas. No, es la realidad del reino. ¿Será que Dios nos puede bendecir hoy? ¿Será que Dios nos puede prosperar hoy? En medio de esta pandemia y de esta dificultad, ¿nos podrá prosperar? Sí. Porque todas las cosas que usted y yo necesitamos están hechas. Todo lo que usted y yo requerimos está hecho. Y si es salud, Dios tiene el poder para quitar la enfermedad, sanarnos. Dios lo puede todo. Y entonces yo creo en mi Padre y en esta palabra. Y entonces me esforzaré en mi vida para quedarme en Cristo. Me esforzaré en mi vida para que la palabra de Dios esté en mí. Porque si yo estoy en Cristo y su palabra está en mí, entonces yo puedo pedir y recibir lo que yo quiera. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres?
Un ciego vino a Jesús para pedirle ayuda y Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Y entonces muchos entramos en dificultad porque a veces no sabemos qué es lo que queremos. Hay muchas cosas que queremos, pero cuando a usted le dicen sintetice lo que quieres, ¿qué quieres? Y entonces cuando vamos a describir qué quiero, parece que tuviéramos muchas cosas que anhelamos, pero cuando vamos a sintetizar, no las podemos sintetizar con claridad, porque de las muchas cosas que queremos no tenemos prioridades. Y entonces aquí la palabra se está abriendo para los anhelos. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esa dimensión, en ese territorio, en esa condición, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aplausos al Señor. Yo estoy dando tiempo para que usted profundice esto, analice esto y por lo menos le quede esa expresión ahí en su corazón. Todo lo que queráis y entonces será hecho.